Perfecto, perfecto. Bueno, agradecerte por la presentación. Para mí es un halago poder compartir este escenario con los más grandes de la ventilación en Colombia, por supuesto, de los profes que siempre hemos tratado de seguir. Y, profe, pues nada, agradecerle a usted, al profe Carmelo, por la invitación al Comité de Neumología Crítica. Y bueno, sin más, trataremos de empezar para darle un poco de importancia al cronómetro. Vamos a hablar un poco de PAP y la utilidad de sincronía. Yo quisiera no hablar de PAP de manera técnica, porque bueno, creo que no es el escenario. Vamos a hablar un poco más del comparativo con otras modalidades y qué es lo que nos espera a futuro, finalmente, ¿ya? Este un poco es el hospital en el cual yo tengo la posibilidad de trabajar y de representar. El Hospital Universitario de San José se encuentra ubicado en la ciudad de Popayán, y es aquí donde yo actualmente laboro, también conjunto con la Universidad del Cauca. Bueno, yo quisiera dejarles un mensaje por allá de 2012, donde el profesor Esteban nos da una publicación que yo creo que todos hemos podido tener la posibilidad de revisarla, y es ¿por qué seguimos buscando métodos alternativos? Es una pregunta que aún todavía nos seguimos haciendo el día de hoy, y que probablemente en el transcurso de este pequeño espacio podemos darle un poco de solución o dejar tal vez abierta la controversia. Pero ya vamos a ver por qué. En realidad nosotros debiésemos, antes de hablar de PAP Plus y de algún modo, ver el comparativo para hablar en realidad si este modo tiene algunas bondades comparándolas con otros o no. El gran adversario no, sino donde podemos equiparar nosotros a PAP Plus en este caso, sería presión de soporte. Lo que tenemos con presión de soporte es básicamente que en el tiempo se ha venido cada vez utilizando de manera más continua. Vemos como, por supuesto, SIMB y SIMB con pressure support en el tiempo ha desaparecido por ya unas publicaciones de las cuales no voy a hacer referencia, pero que creo que todos manejamos actualmente, y básicamente se relaciona con el incremento de días que se retrasa el retiro de la ventilación mecánica y lo que eso pudiese llegar a contener en el escenario del paciente crítico. De esta manera vamos a revisar algunos preceptos de presión de soporte. Presión de soporte, como ya lo sabemos, tiene una serie de configuraciones desde el punto de vista morfológico: un inicio, una presurización, manutención de una presión a la cual no voy a hacer alusión. Básicamente a lo que voy a hacer alusión aquí es que la gran mayoría, por no decir todos los ventiladores que actualmente nosotros manejamos en cuidado intensivo, tienen pressure support, y los mecanismos de activación o el trigger de este pressure support, por supuesto, va a ser flujo. También existe uno de trigger. Lo que pasa en estos casos es que para activar o para conseguir la ayuda de pressure support, nosotros vamos a tener que alcanzar un punto umbral conocido como sensibilidad, y si básicamente no alcanzamos ese punto umbral, puede llegar a desencadenar una serie de eventos que en el tiempo pueden llegar a ser muy significativos, incrementando la mortalidad del paciente crítico. Esto será bastante importante porque este punto umbral, este trigger, en pressure support, en presión de soporte, va a tener una serie de aspectos claves que van a hacer que el nivel de sensibilidad o no se capte o se demore mucho más en captar, y eso es lo que por supuesto vamos a hablar. Para hablar de PAF y de presión de soporte, deberíamos de hablar de el volumen corriente mínimo. El volumen corriente mínimo es ese volumen. Nosotros pudiésemos hablar de una manera inexacta que el volumen corriente mínimo corresponde a la razón entre la presión y la elastanza del sistema respiratorio. O sea que un nivel de presión control o de presión de soporte nos determina diferentes cantidades de volumen dependiendo de las características del sistema respiratorio. Lo único que sabemos es que cuando programamos presión de soporte o presión control, vamos a tener un ingreso de aire con la musculatura prácticamente relajada, sin trabajo respiratorio. Independientemente de si hay o no esfuerzo respiratorio, o si el esfuerzo respiratorio es grande o no, vamos a tener un ingreso
de volumen corriente al sistema respiratorio, ¿ya? Eso es un precepto bastante importante porque con el modo el cual iremos a comparar, no hay ese volumen tidal mínimo y probablemente si el paciente no responde, el ventilador probablemente tampoco puede llegar a responder. ¿Qué pasa con presión de soporte? Entonces, como vimos que hay una fluctuación, una variación de las características de resistencia y sensibilidad y algunas otras características, el volumen corriente puede llegar a incrementarse de manera inadvertida con la misma programación. En cuestión de horas puede llegar a ser mayor o menor. Hay unos factores que corresponden al ventilador y otros determinados al paciente, sobre todo con el drive respiratorio. ¿Cuáles son esos factores que pueden llegar a incrementar el volumen corriente en el paciente? Un incremento básicamente en el patrón respiratorio. Ese incremento con el patrón respiratorio con el mismo porcentaje de ciclado de flujo expiratorio probablemente nos incremente el TI, el tiempo inspiratorio, y probablemente esto nos va a generar un incremento del volumen corriente al haber un flujo todavía circulante en el sistema respiratorio. Por supuesto, un incremento del nivel de presión de soporte y variaciones como incremento de la compliance o disminución de la elastancia conllevan a un incremento del volumen corriente con los mismos niveles de presión de soporte. ¿Qué pasa con eso? Eso puede llegar a generar una sobreasistencia, y miren acá en esta gráfica del libro de Bellamy a su izquierda de 2022, nos encontramos con a medida que nosotros vamos incrementando la presión de soporte, por supuesto iremos incrementando ese volumen tidal mínimo, y al incrementar el volumen tidal mínimo probablemente incrementemos el TI, y al incrementar el TI mecánico probablemente generemos el primer factor de asincronía, que es una falta de igualdad entre el tiempo respiratorio neural y el tiempo respiratorio mecánico, ¿ya? De esta manera tenemos el primer factor de riesgo para generar asincronías asociadas a presión de soporte. Esto definitivamente nos va a generar una actividad diafragmática que va a finalizar antes de que la actividad mecánica finalice, y probablemente aquí vaya a haber una asincronía de ciclado tardío. Eso todo lo podemos ver en las curvas de presión. Miren que acá detenidamente acaba en la línea roja el esfuerzo respiratorio, miren la actividad electromiográfica, y miren acá este tiempo que aparece en verde es un tiempo que todavía permanecemos en inspiración mecánica, pero que el paciente ya siente la necesidad fisiológica de expirar. Primer factor. Eso nos va a cortar, por supuesto, el tiempo expiratorio, y aquí va a aparecer otro. Miren que las sincronías usualmente nunca vienen solas, y cuando ocurre esto, miren que empieza a aparecer el primer factor para los esfuerzos respiratorios inefectivos. ¿Por qué? No se ha botado todo el aire, y cuando empezamos la fase exhalatoria, probablemente antes de que terminemos de sacar todo el flujo y por supuesto el volumen, el paciente neuralmente quiere respirar otra vez y no va a poder, porque hay un volumen atrapado que genera en ese momento autopit, y ese esfuerzo respiratorio diafragmático, que lo podemos ver aquí, no es correspondido. ¿Ya? De esta manera hay otros factores como el incremento del trabajo respiratorio del RAMS time, que para un mismo nivel de sensibilidad expiratoria van a hacer que los tiempos inspiratorios sean más cortos o más largos, ¿ya? Todo esto, ¿por qué queremos hablar acerca de todo esto? Porque miren que nosotros a veces programamos presión de soporte y no individualizamos el soporte, prácticamente uniformamos a todos los pacientes, y me causa de pronto gran extrañeza que cuando llegamos a algunas partes a revisar la presión de soporte para algunos profesionales, el nivel de sensibilidad expiratoria no es tenido en consideración. Eso quiere decir que a todos los pacientes, independientemente de las patologías, los uniformamos con la misma cantidad de presión de soporte. Yo creo que de pronto eso es algo que después de esta charla vamos a poder dilucidar bien y aclarar bien ese tema. ¿Qué pasa con presión de soporte? Puede haber una programación por encima, una sobreasistencia, o una programación subóptima. Lo que pasa con esto es que usualmente esto lo podemos identificar de manera visual en las escalares, por supuesto, y esto es alguna de las consecuencias que nosotros vemos en los ventiladores cuando incrementamos la presión de soporte. Dos respiraciones, un esfuerzo respiratorio, miren la presión esofágica como sobre el lado izquierdo de la primera respiración inicia una respiración bastante vigorosa, ya justo cuando uno ha finalizado la fase inspiratoria, el paciente quiere expirar y por supuesto no se lo va a permitir. Aquí tiene una necesidad neural de inspirar nuevamente y genera un esfuerzo respiratorio inefectivo aún sobre la fase inspiratoria.
¿Ya? Esto es bastante importante, esto es lo que usualmente nosotros podemos visualizar cuando ocurre este tipo de eventos en el ventilador mecánico. Acá vemos una fluctuación de flujo que no es correspondida por una fluctuación de presión y es claramente lo que podemos identificar como un esfuerzo respiratorio inefectivo. Ese tipo de asincronías ya descritas ampliamente por Tyler con el grupo de Brochard por allá en el 2006, y ellos clasifican las asincronías unas más graves que las otras. Cuando este tipo de eventos ocurre mayor al 10%, tiene una connotación bastante importante en la morbimortalidad y en algunas variables independientes que no se correlacionan directamente con la mortalidad, a pesar de que algunos estudios como este sí lo correlacionan con la mortalidad. Podemos ver que la P no es significativamente estadística, como sí lo es con la duración de los días en ventilación mecánica y la duración de la ventilación mecánica mayor a 7 días. Aquí algunas consecuencias de tener esfuerzos respiratorios inefectivos. Los esfuerzos respiratorios inefectivos ya han sido ampliamente descritos como la asincronía que más se presenta. De hecho, en el estudio de la doctora de Witt, el 88% de las asincronías se describen como esfuerzos respiratorios inefectivos. Miren, muy importante esto, en el estudio de Tai, el 85%, y en el estudio de Witt, 88%. O sea que es una asincronía que se presenta con mucha frecuencia y prácticamente responde a casi que todas las asincronías presentadas, sobre todo en el modo presión de soporte. Cuando hay un índice de asincronías, que ya lo vamos a ver un poco más adelante de manera rápida cómo se calcula, cuando este índice es mayor a 10, que es muy fácil que el paciente, sobre todo el paciente que se está despertando y tiene niveles subóptimos de sedación o una programación individual que no ha sido individualizada y es inadecuada, presente este tipo de asincronías, esos pacientes duran más días en ventilación mecánica, están más tiempo en la UCI y tienen mayor estancia hospitalaria. Eso acá, como ya lo vimos, el incremento de presión de soporte incrementa el volumen tidal al mínimo. Al incrementar el volumen tidal al mínimo, probablemente incrementa el tiempo inspiratorio mecánico y me genera una sincronía. ¿Qué pasa? Que cuando el índice de asincronías es mayor al 10% en este estudio de TAI, nos dimos cuenta que la gran mayoría de esos pacientes tenía presiones de soporte casi que de 17-18 centímetros de agua. Por supuesto, nosotros no ventilamos con esta cantidad de presión de soporte, pero miren cómo se correlaciona directamente los índices de asincronía mayores al 10% con un incremento de la presión de soporte. Nosotros tenemos usualmente la sensación cuando programamos presión de soporte de que a medida que el paciente va bajando la frecuencia respiratoria y va sintiendo alivio de la disnea, probablemente es cuando el paciente está más confortable, y hay una serie de estudios que nos dejan un poquito un interrogante. Y miren que en este estudio usualmente cuando se incrementa la presión de soporte ventilatorio, esa presión de soporte ventilatorio se correlaciona con una disminución de la disnea y a la vez con un incremento del volumen corriente, y a la vez cuando disminuimos la sensación de disnea, la frecuencia respiratoria tiende a bajar. El problema es que en ese incremento de volumen corriente y la disminución de la frecuencia respiratoria se nos están camuflando todas esas respiraciones inefectivas. ¿Ya? Respiraciones inefectivas que por supuesto se dan en respuesta a la sobreasistencia, y hay un incremento de los esfuerzos respiratorios inefectivos, por supuesto por el mecanismo que mencionábamos antes de hiperinsuflación dinámica, y probablemente este paciente no sea consciente de eso porque él siente un alivio de la disnea al incrementar el volumen corriente y disminuir la frecuencia respiratoria. Ya el problema es que el ITI, ese índice de respiraciones inefectivas, sigue creciendo, y en parte porque ese ITI, el índice de respiratorio de trigger inefectivo se relaciona directamente con incrementos de presión de soporte, con mayor volumen corriente y con mayor pH, pudiendo ser uno de los causantes de las apneas presentadas en los pacientes en ventilación mecánica, y por supuesto se correlaciona directamente con una mala calidad del sueño. Estos datos ya los vimos anteriormente, de Tyle y de Witt. Nos dicen que el 85% de Tyle las asincronías son esfuerzos respiratorios inefectivos, de Witt dice que son del 88%. El 24 al 27% de los pacientes evaluados en estos estudios tuvieron más del 10% de índice de asincronías. Y miren algo muy preocupante, uno de las herramientas más importantes que tenemos para mejorar la sincronía es la educación. Y miren el tercer dato del Colombo, que dice que los médicos en UCI fueron capaces de detectar menos del 30% de las asincronías. Cuando esto se aplicó a residentes,
solamente el 16% de ellos pudieron identificar de manera adecuada las asincronías, algo que nos deja como un reto a futuro. De aquí en adelante vamos a hablar de qué es PAF. PAF básicamente es un modo que tiende a resolver algunos de los problemas que vimos anteriormente. ¿Ya? ¿Qué pasa con PAF? PAF, la ventilación asistida proporcional, en ella se fundamenta en la ecuación de movimiento, que quiere decir que el paciente tiene control sobre la propia respiración. Ya no vamos a tener variables de control como presión, volumen o flujo, ¿ya? Aquí la variable de control va a ser el PAF, ¿ya? El porcentaje de PAF. Entonces el paciente empieza a retroalimentarse continuamente de lo que pasa en su sistema respiratorio de manera refleja y química, y su centro respiratorio empieza a enviar una señal, por supuesto por el frénico y los ramos dorsales de los nervios torácicos, para que se haga todo ese movimiento fisiológico que nos permita el proceso de ventilación. Nosotros ese proceso de ventilación, el algoritmo de PAF, lo mide entre cada 4 a 10 respiraciones, ya hace una medición de la mecánica pulmonar y con base a eso determina qué cantidad de soporte necesita el paciente. Pero entonces él hace una medición de flujo y volumen y nosotros como clínicos le programamos de esa cantidad de flujo y volumen que él ha determinado por su esfuerzo respiratorio fisiológico en cuánto le vamos a ayudar. Y ese cuánto le vamos a ayudar oscila entre el 5 y el 95%, y por supuesto que a medida que vamos disminuyendo el soporte a valores como 30 nos permite saber que ese paciente está mejor y lo podemos llegar a estudiar. Esto es algo de lo que hace PAF. Si el paciente respira un esfuerzo pequeño, el PAF le ayuda con el mismo porcentaje, pero una menor cantidad de presión con base a la ecuación de movimiento, y si tiene un esfuerzo respiratorio más grande, probablemente el PAF le amplifique ese esfuerzo, como lo podemos ver en esta publicación. Esfuerzo respiratorio pequeño, apoyo pequeño, esfuerzo respiratorio grande, apoyo grande. ¿Qué pasa con PAF? Lo mismo acá. En comparación con Pressor Support, miren que la línea amarilla principalmente relaciona un esfuerzo respiratorio bastante grande y la línea verde un esfuerzo respiratorio menos vigoroso. Para los dos el ventilador respondió con la misma cantidad de presión, pero miren, cuando lo comparamos con PAF, el esfuerzo respiratorio pequeño, acá en presión muscular, es correspondido con una presión pequeña, y en amarillo el esfuerzo respiratorio grande es correspondido con una presión mucho más grande. Acuérdense que es ventilación proporcional asistida. ¿Ya? Y a medida que nosotros vamos incrementando la presión muscular, o sea, vamos dando la asistencia, miren lo que pasa con el volumen corriente, ¿ya? O sea que en PAF Plus el paciente regula su propio ciclo respiratorio, su propia ventilación, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos al paciente a presión de soporte? Por todos los factores anteriormente mencionados, la frecuencia respiratoria en presión de soporte usualmente es mucho más baja. El problema es que se nos camuflan esta cantidad de esfuerzos respiratorios inefectivos. Si nosotros somos juiciosos y tal vez nos ponemos a contar cada uno de estos, nos encontramos de estos esfuerzos respiratorios, nos encontramos que en PAF hay una frecuencia respiratoria de 12, pero en presión de soporte hay una frecuencia respiratoria de 8. Muy probablemente por el mecanismo que mencionamos anteriormente, el paciente con presión de soporte tenga una frecuencia respiratoria de 12, sino que tiene camuflados 4 esfuerzos respiratorios inefectivos. Ya, aquí... 3 minutos, doctor Peña. Okay. A medida que vamos incrementando el nivel de presión de soporte, miren la cantidad de esfuerzos respiratorios inefectivos que ocurren en los pacientes, cosa que no ocurre en PAF. Ya, y aquí un poquito del ITI, miren como en este estudio de Costa, que es bastante importante, nos damos cuenta como en la serie que ellos exploraron había un índice de esfuerzos respiratorios inefectivos del 45%, y al pasarlos a PAF, ese índice de asincronía llegó a 0. O sea que PAF es una herramienta que lleva ese índice de asincronía. Y miren, acá está esta misma postal de Goldman, ya no es de Costa sino de Goldman, en la cual la aleatorización de estos pacientes, los que están al lado izquierdo, de Pressor Support a PAF, hace que el índice de asincronía, el índice de esfuerzos respiratorios inefectivos prácticamente desaparezca. ¿Alguna parte de evidencia relacionada con PAF? ¿Y qué nos espera a futuro? Hay algunos mecanismos, como el que estamos viendo acá, que es un tercer trigger, ya que se llama ISIN, que llega a solucionarle todos los problemas a Pressor Support. Este mecanismo de disparo, ya este tercer mecanismo de disparo, lo que hace es calcular la integrada de la presión pleural. Básicamente hace unas mediciones, alrededor de 200 mediciones por segundo, y miren que antes de que él alcance
el nivel de sensibilidad. Este software, que es el iSync, le permite al ventilador identificar que ya hay un esfuerzo, y yo lo correlaciono siempre como el P01. Antes de que se abra la válvula, el ventilador ya sabe que el paciente está respirando. En este caso, el software identifica esas pequeñas fluctuaciones de flujo y permite responder con base a ellas, lo que hace que los fenómenos de autopip ya y fenómenos de retraso de la inspiración se anulen por completo, ya, y esto va a llevar en presión de soporte el ITI. O sea, el 85% de sincronías son insuelos respiratorios inefectivos, se presentan mayormente en presión de soporte, pero este tipo de herramientas va a llevar ese ITI a cero. Ya, lo que es, por supuesto, se nos va a correlacionar con muchas de las mejorías de las variables independientes que hasta ahora se han explorado. Este software parece muy prometedor a futuro, y esperamos que la parte clínica nos dé una mano muy grande, y que igual le preste soporte, porque es un modo muy bueno, a las demás modalidades ventilatorias. Eso era un poco lo que les quería contar hoy. Agradecerles por la atención y por